Entonces, ¿hay alguna pregunta que les quedara muy difícil o dudas del TPE 14? No parecería. Hola, Sofi. Bien, ahí vamos a empezar. Sofi, ¿te acordás el número de pregunta que fue la que preguntaste por el chat? Porque leí la consigna, pero no alcancé a ver el número. La 3. La 3. Bien, entonces ahora ponemos un poquito de atención en esa. ¿Por qué les decía que había que leer mucho las consignas? Porque habían muchas que decía la opción incorrecta o marque la opción, todas son correctas excepto. Entonces por eso había que tenerle mucha atención en esta oportunidad a este TPE. Entonces, la primera pregunta decía, cualquier consulta, dudas, me paran y lo vemos. Con respecto al tejido óseo, marque la opción correcta. A, el periósteo está formado por tejido conectivo laxo. Eso es incorrecto porque esto va a estar formado por el hueso compacto. Entonces sería incorrecta la A. La B, los conductos de Havers están revestidos por endostios. Esto es correcto, ¿sí? Los conductos de Havers eran donde iban a ir los vasos sanguíneos que iban a irrigar el hueso. Los osteocitos no se comunican entre sí. Eso es incorrecto porque los osteocitos son las células especializadas del tejido óseo, ¿sí? Y como son un tejido, yo necesito que las células se comuniquen entre sí. Entonces, sí se comunican. Y la D que dice el osteocito, al igual que el osteoblasto, tienen como función la secreción de la matriz extracelular. Una parte de la oración es correcta, otra parte es incorrecta, por lo tanto, toda la oración es incorrecta. Los osteoblastos, ¿sí? Van a ser las células especiales del tejido óseo, inmaduras. Estas sí van a secretar matriz extracelular. Pero los osteocitos, que van a ser las células maduras, no van a secretar matriz extracelular, sino que se van a encargar de mantener la matriz extracelular. Y después la opción E, todo es correcto, era incorrecta porque la B era correcta. Cualquier cosa, me paran y vemos la duda que surja. La pregunta 2 dice, marcar la opción incorrecta respecto a las uniones celulares. La incorrecta, es decir, van a ver todas correctas excepto una. Dice, A, las uniones estrechas no permiten el ingreso ni la salida de sustancias. Eso es correcto porque era un tipo de unión de tipo hermético, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a encontrar en la vejiga, en los riñones, para evitar la pérdida de sustancias. B, la unión comunicante o hendidura permite la comunicación de dos células adyacentes mediante una estructura denominada desmotubos. Túbulo. Esto sería incorrecto, ¿sí? Parte correcta, que la unión comunicante permite la comunicación entre dos células adyacentes, eso es correcto, pero va a permitir esta comunicación a través de canales, no de desmotúbulos. Eso sería lo incorrecto. C, los hemidesmosomas anclan epitelios a la matriz extracelular, ¿sí? Eso es correcto, por eso se denominaban hemidesmosomas. Hemi era que no era un desmosoma completo, sino que estaba incompleto o que intentaba una simulación de desmosomas, porque los desmosomas era la unión entre dos células. Entonces, en este caso, como era la célula con la matriz extracelular que trabajo para anclarse, en este caso es correcto. Y los desmosomas tienen como función reforzar tejidos sometidos a tensión mecánica. Eso también, por ejemplo, los encontrábamos en los músculos, donde esos tejidos sufrían muchas presiones. Y eso permitía que el tejido no se separara. Para odontología era incorrecta. ¿Dudas entre la primera y la segunda? Seguimos entonces. 3. Respecto al músculo liso, ¿sí? Recordemos que habían 3 tipos de músculo: esquelético, cardíaco estriado y músculo liso. Entonces nos preguntan la opción correcta de músculo liso. La primera A dice,
se caracterizan por el orden en la distribución de las miofibras de actina y miosina en forma de bandas o estrías. Eso es incorrecto, ¿sí? Eso sería la definición del músculo estriado. B, es un músculo involuntario, aunque a veces puede ser voluntario, ¿sí? Falso, porque es un músculo involuntario y siempre es involuntario. No es que puede cambiar según el momento. C, la contracción de este tipo de músculos es helicoidal. Eso es correcto. Y, perdón, es correcta, bien digo. D, sus fibras son binucleadas. Eso es incorrecto porque el músculo liso tenía fibras mononucleadas. El esquelético, estriado esquelético, era el único que tenía multinucleadas. Y E, realiza una contracción de corta duración. Eso es incorrecto porque el músculo liso va a realizar una contracción con una prolongación larga. No era la 3, Sofi. Seguimos viendo, a ver si aparece. Si no, cualquier cosa me decís. La pregunta 4 dice, sobre las partes de una neurona, todo es correcto excepto A, dentro del cuerpo celular se encuentra el núcleo de la neurona. Eso es correcto, porque eso es como lo que nos define cuerpo celular. Los nodos de Rambier son los espacios del axón que no presentan mielina. También es correcto. Las dendritas son las encargadas de recibir los estímulos de las neuronas comunicantes. Correcto, si se acuerdan, eran lo que sobresalía del cuerpo celular y de ahí ingresaba el impulso nervioso o el mensaje. D, las células de Schwann son las encargadas de producir la mielina del sistema nervioso central. Eso es incorrecto porque las células de Schwann eran células de la glía, pero de la periferia. Entonces, formaban mielina, pero del sistema nervioso periférico. Esa era la incorrecta. Y como E, para odontología, el axón es el encargado de conducir el impulso nervioso. Eso es correcto. ¿Dudas hasta acá de las 4 primeras? ¿De algo que no haya quedado claro? No, profe. ¿No? Yo no. Bien. Entonces seguimos. 5. Con respecto al epitelio glandular, ¿sí? ¿Se acuerdan que el epitelio podía ser de revestimiento o glandular? Entonces, con respecto al epitelio glandular, marque la opción incorrecta. Puede clasificarse en uni o pluricelulares, es correcto, sí, porque era una glándula formada por una sola célula o por un conjunto de glándulas. Por un conjunto de células y ahí va a recibir el nombre de pluricelulares. Existen 3 tipos de glándulas, merócrinas, apócrinas y holócrinas. Eso era correcto. Merócrinas eran aquellas que liberaban solamente sustancias, apócrinas que liberaban sustancias y segmentos de células, y las holócrinas eran las que liberaban las sustancias y células completas pero degradadas. Entonces era correcto. La C, un ejemplo de glándula merócrina es la glándula mamaria. Sí, eso es incorrecto porque la glándula mamaria es una glándula apócrina. Una glándula merócrina serían las glándulas salivales. D, un ejemplo de glándula holócrina es la glándula sebácea, eso es correcto. Y para odontología estaba la opción de E, pueden clasificarse en endócrinas o exócrinas según donde inviertan su secreción. Eso era correcto. Si vertían su secreción en el torrente sanguíneo, denominábamos endócrina, y si lo hacían fuera del torrente sanguíneo, es decir, en el interior de algún tejido, de algún órgano o al exterior, las llamábamos exócrinas. ¿Sí? Entonces, dentro de los vasos sanguíneos, endócrinas. La 6 dice, marque lo incorrecto respecto de las uniones estrechas en el tejido epitelial. ¿Sí? Las uniones estrechas fueron las primeras que vimos, eran esas que eran herméticas. Entonces, se encuentran epitelios como la vejiga, el riñón y el intestino. Es correcto porque en esas estructuras o en esos epitelios teníamos que evitar la pérdida de fluidos. Tienen proteínas formadoras de canales. Eso es incorrecto porque las que tenían formadoras de canales eran las uniones comunicantes. C, forman un cierre hermético continuo alrededor de cada célula, correcto.
Se denomina también zonula occludens, eso es correcto, sí, es otro término de denominarlas. Y la E para odontología, no existe entre las células espacio extracelular. En este tipo de uniones es correcto, ¿sí? Porque al estar cerrado herméticamente, no hay fluidos entre las dos células. ¿Consulta hasta acá? ¿Seguimos? Sí. Bien. La pregunta 7. Acá las he separado porque tienen distintos, o la respuesta correcta están ordenadas de distintas maneras, tanto en técnicos como odontología. Entonces dice, ¿qué es correcto del epitelio pseudoestratificado? ¿Sí? Las opciones A, B y C son iguales para las dos carreras. Entonces vamos a analizar esas primero. A. El más característico es el pseudoestratificado ciliado de la tráquea y de las vías aéreas superiores. Eso es correcto. Todas sus células se apoyan sobre la membrana basal. También es correcto, ¿sí? Porque es un tejido epitelial. Y la C dice, todos los núcleos se encuentran sobre distinto nivel. Eso es correcto porque ese escalonamiento o esa distribución de los núcleos en distintos niveles hacía o simulaba, y por eso se observaba o se podía pensar que podía ser estratificado, es decir, que tenía varias capas. ¿Sí? Por eso era un pseudoestratificado, porque parecía que tenía varias capas, pero en realidad tenía una sola. Y este efecto de varias capas lo generaban los niveles, los núcleos en distintos niveles. Entonces, para técnico, la respuesta de todo es correcto era la que había que marcar. En odontología, además de las tres que yo leí, estaba como opción D, en el epidídimo contiene esterocilias. ¿Sí? Eso era correcto también porque era puntualmente de ese tejido reproductivo que se va a encontrar en el cuerpo masculino. Y entonces, en odontología, la correcta era la E, que decía todo es correcto. Continuamos si no hay más dudas. Y la 8 dice, con respecto al tejido conectivo, ¿sí? O también conjuntivo, son los dos sinónimos que lo podemos encontrar, todo lo siguiente es correcto excepto. Entonces tengo que buscar los que es incorrecto. La principal función del tejido conectivo es la unión de otros tejidos, eso es correcto. Protege a los órganos y le da soporte a sus estructuras, ¿sí? Esas, la A y la B serían las funciones que va a tener este tejido, nada más que la unión sería su función principal, pero protección y soporte también es parte de sus funciones. Consta de células muy separadas entre sí, inmersas en una abundante matriz extracelular. Una de las características de este tejido era que tenía mucha matriz extracelular y que dependiendo del contenido de la matriz extracelular era el tipo de tejido que se iba a formar. Y la opción D, que era la que había que marcar porque estaba incorrecta, era la matriz extracelular del tejido conectivo es similar en todos los tipos de dicho tejido. Eso es incorrecto porque dependía de la cantidad de sustancias que tenía la matriz extracelular para decir qué tipo de tejido era. Por ejemplo, la matriz extracelular podía poseer colágeno. El colágeno eran las fibras de colágeno, eran las que le iba a dar una resistencia al tejido. Entonces, en células, en tejidos como por ejemplo los huesos, la cantidad de colágeno eran elevados porque necesitaban una gran resistencia. En cambio, en los cartílagos había una gran cantidad de colágeno, pero en menor proporción que las del hueso, y en los cartílagos había mayores fibras porque los cartílagos, además de ser un poco resistentes, son bastante elásticos. Entonces, sí variaba según el tipo de tejido. Por lo tanto, esta opción que nos dice que la matriz extracelular del tejido conectivo es similar en todos los tipos de tejido sería incorrecto porque es especial o diferente en cada tipo de tejido. Y en la odontología se divide en especializado y propiamente dicho. Eso sí es correcto, pues son las dos clasificaciones que nosotros estudiamos del tejido conectivo. ¿Dudas? No, profe. No. Seguimos entonces.
Vamos a la pregunta 9. Cuando un epitelio posee cilias en su zona apical, es decir, en la zona superficial de ese epitelio, decimos que su principal función es marque la opción correcta, ¿sí? Entonces, al haber cilias, la función, acuérdense que las cilias lo que hacían era movimiento, entonces ese movimiento producía un movimiento, un desplazamiento del flujo, y este desplazamiento del flujo era la función, podía llegar a producir el desplazamiento, por ejemplo, del ovocito, una vez que es liberado por el óvulo, al generar estos movimientos, las trompas de falopio, podían atraerlo. Entonces, la opción correcta de la presencia de cilias era la conducción. ¿Sí? Las otras opciones incorrectas eran sostén, absorción, secreción y barrera impermeable. La correcta era la opción C. La pregunta 10, que esto ya es un poquitito más fina o más puntual. Decía, las siguientes son afirmaciones referidas a la integración de las distintas estructuras que componen el músculo esquelético. Marque la opción incorrecta, es decir, estamos hablando del músculo esquelético, o lo podemos denominar también músculo estriado esquelético, ¿sí? Entonces tengo que buscar lo que no es correcto. A. El músculo esquelético se compone de células musculares individuales que son células cilíndricas, frecuentemente de muchos centímetros de longitud, con numerosos núcleos. Correcto, ¿sí? Eso es totalmente correcto sobre los músculos estriados. Cada fibra muscular está constituida por muchas subunidades cilíndricas, las miofibrillas, que contienen proteínas contráctiles y van de un extremo de la célula al otro extremo de las células. Eso es correcto y eso es lo que nos va a permitir la contracción del músculo estriado, ¿sí? Como por ejemplo habíamos visto el bíceps, tríceps, que a través de la contracción se podía llegar a generar el movimiento. La opción C. Las miofibrillas está dividida en segmentos denominados los sarcómeros, constituidas por filamentos gruesos y delgados y delimitados por las líneas Z. ¿Sí? Era eso que nosotros habíamos visto como ese sarcómero era de Z. Esa opción era correcta. D dice, el sarcómero se compone de filamentos gruesos y finos, hasta ahí es correcto, que están formados por dos proteínas globulares, la miosina y la actina, respectivamente. ¿Sí? Filamentos gruesos es la miosina, es correcto. Filamentos finos es la actina, correcto. Lo que es incorrecto en esta oración es que la miosina y la actina no son las dos proteínas globulares, sino que la única que es globular es la actina. Si ustedes recuerdan la imagen esa que les digo del cuadernillo de la miosina y la miosina eran filamentos naranjas rosados y la actina estaba representado con una cadena de pelotitas o de esferitas azules. Entonces, la actina era globular, la miosina no era globular. Entonces ahí estaría el error. Y la E, la miosina en su cabeza contiene una enzima que hidroliza el ATP. Eso sí es correcto. ¿Sí? Nosotros lo vimos en el momento de la contracción, donde se pasaba de ATP a ADP y después volvía a ATP cuando se volvía a relajar el músculo. ¿Dudas? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien, gracias. La pregunta 11 era mucho texto, por eso yo les recomiendo cuando estén rindiendo, cuando tengan con mucho texto las consignas, vayan degradando, o desgranando la consigna, ¿sí? Van viendo oración por oración, porque muchas veces como un texto introductorio y no es solamente para ubicarnos, pero no es la pregunta. Entonces, la pregunta 11 nos dice, los tejidos son conjuntos de células que cumplen una función determinada. Perfecto, información. La segunda oración.
En los animales existen 4 tipos de tejidos principales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Perfecto. Cada uno de ellos presenta clasificaciones de acuerdo a su estructura y su función, pero sin duda el que presenta más diversidad es el tejido conectivo, ¿sí? Hasta ahí es información, explicación un poco de relato de cómo viene la situación, pero no hemos llegado a la pregunta. Recién ahora empezamos con la consigna. Marque cuál de las siguientes opciones es incorrecta respecto al tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? No a todo el tejido conectivo, sino que es al que clasificamos como propiamente dicho. Y a partir de ahora, tejido conectivo lo vamos a ver como TC. Entonces, el tejido conectivo laxo se encuentra debajo de los tejidos epiteliales que revisten órganos como el epitelio del intestino. Correcto, ¿sí? Es uno de los lugares donde se ubicaba el tejido laxo. B. En el tejido laxo se lleva a cabo la respuesta inflamatoria y se depositan nutrientes para su absorción. Correcto, ¿sí? Esa era la función del tejido conectivo laxo, respuesta inflamatoria y nutrientes, ¿sí? La aportación de nutrientes. C. El tejido conectivo denso regular se caracteriza por múltiples fibras de elastina ordenadas en forma paralela. De esa forma aumenta la resistencia a la tracción del tejido. Eso es incorrecto porque en el tejido conectivo denso regular las fibras de elastinas no estaban ordenadas, ¿sí? Sino que estaban ubicadas de forma azarosa. Eso era la parte incorrecta de esa oración. Y la D, el tejido conjuntivo denso irregular, está formada por fibras de colágeno dispuesta en forma aleatoria y es uno de los componentes de la dermis. ¿Sí? Perdón, la C lo que tiene incorrecto es que no son fibras de elastinas, sino que son fibras de colágeno. ¿Sí? Eso era lo que era incorrecto. ¿Sí? Por eso es denso regular, está formada de forma regular o están ordenadas, nada más que en vez de ser de elastina, era de colágeno. Eso era lo incorrecto en esta oración. Y la otra era correcta, y en odontología todo es correcto. Esa no se podía marcar porque la C era falsa porque era de colágeno, no de elastina. Esa era la que había que marcar o que era lo incorrecto de esa oración. Vamos a la 12. Marque la opción correcta sobre el tejido cartilaginoso. ¿Sí? Tengo que buscar lo que es correcto. En el feto forman los primeros huesos, correcto. ¿Sí? Contiene condrocitos que secretan una matriz extracelular muy especializada, sólida, firme y muy poco elástica. Eso es incorrecto porque el colágeno es sólido, sí, pero no es muy sólido. Y lo que más incorrecto es que es muy poco elástico. En cambio, el cartílago es muy elástico, ¿sí? Pensemos en la punta de nuestra nariz, entonces eso es muy elástico. Entonces la B sería incorrecto. Es vascular e inervado, incorrecto, es un tejido avascular generalmente. D, la matriz es rica en proteoglucano condroitin fosfato, falso. En vez de fosfato es sulfato, la matriz. Y la E se encuentra formando las vértebras de la columna vertebral. Eso es incorrecto, ¿sí? Se va a encontrar entre las uniones de las vértebras, pero no las vértebras, porque si no tendríamos nuestras vértebras de colágeno y no de tejido óseo, ¿sí? Y es una de las cosas que nos identifican como vertebrado o características de las vértebras es que son de tejido óseo. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, seguimos entonces. La opción 13 dice, marcar la asociación correcta teniendo en cuenta el tipo de músculo y el tipo de contracción muscular. Entonces, músculo liso dice que es rápido, ¿sí? La contracción es rápida, prolongadas, involuntarias. Todo eso sería correcta. Perdón, es incorrecta porque sí son prolongadas,
sí son involuntarias, pero son lentas los movimientos. El músculo cardíaco es rápido, corta duración, pero es involuntario. El músculo esquelético es rápido, corta duración y voluntario. Eso es correcto. Y después acá nos dice, el músculo liso es helicoidal, corta duración e involuntario. El helicoidal involuntario es correcto, lo que es incorrecto es la corta duración, porque son contracciones prolongadas o de larga duración. Y la opción E en odontología, nada es correcto, eso sería incorrecto porque la C sí es correcta. ¿Sí? Y vemos la última. Esta era la que habías mandado, Sofi, ¿verdad? Sí, pero no me sale así a mí. Bien, la última que ustedes ¿rindieron con esto o rindieron como la que Sofi mandó? Sí, la que Sofi mandó hablaba de las glándulas gástricas, epitelio cilíndrico simple. Yo tenía esa, la que está ahí presentando usted. La que yo estoy presentando. Yo también. Bien, ¿y alguien más de técnico? Porque las dos que respondieron creo que son de odonto, si no me equivoco. ¿El resto de técnico, cuál tienen? ¿La que yo estoy presentando? Ahí le digo, profe. Dale. Me confundí en esa porque la que yo tengo dice glándulas salivales, epitelio cúbico simple y en el cuadernillo sale como estratificado. Por eso le preguntaba, porque para mí estaba mal esa y la de túbulos renales. Bien. Porque estoy viendo, perdón porque estoy leyendo la que vos mandaste por el grupo, que es totalmente diferente a esta. Entonces, vamos a ver esta primero, que no sé por qué tienen otra diferente, Sofi tiene otra diferente, pero vamos a ver esta primero y después vemos la de Sofi y vemos la duda que tenía ahí Sofi. Porque esta que estoy presentando la tenían los de odontología, ¿verdad? ¿Eso estamos todas de acuerdo? ¿O alguien que no? Yo sí soy de odonto y tenía esa. Esa tenías, perfecto. Entonces, ahora vemos, esta y después vemos la del grupo. Decía, con respecto al tejido epitelial, marque la asociación correcta. Cilíndrico simple, epidermis, eso porque la epidermis va a tener plano estratificado, ¿sí? Pues acuérdense que era que se perdía muy rápido, entonces eran muy finitas y eran estratificados. El sistema vascular escamoso estratificado era incorrecto porque es plano simple o escamoso simple, porque necesitamos que sean bien finitas para permitir el intercambio gaseoso. La que era correcta, cilindro estratificado, unión recto-ano, eso sí era correcto. Y la de, cuando nos dice tapiz digestivo, el tapiz digestivo, el interior de los órganos digestivos, en realidad era cilíndrico simple, ¿sí? Porque tenía una mayor superficie, entonces se iba desgastando alguna parte, no toda la célula por completo. Y la E, nada es correcto, eso no sería correcta porque la C sí es correcta. Hasta ahí estamos con odontología. Después nos quedaba el ejercicio donde nos decía seleccione la asociación incorrecta. Entonces, las glándulas, esta es lo que estoy leyendo ahora, es lo que nos mandó Sofi por el grupo, ¿sí? Por si alguno lo quiere leer desde ahí. Seleccione la asociación incorrecta. Glándulas gástricas. Epitelio cilíndrico simple. Eso es correcto. Las glándulas salivales, que era lo que te había generado dudas, Sofi. Claro, porque en el cuadernillo decía cuboide estratificado y la de túbulos renales decía epitelio cúbico simple. Entonces Perfecto. por eso me confundí con que las dos estaban mal. Bien. Las salivales están bien. Estoy buscando exactamente la hoja para decirte, para ubicarte, para que lo leamos juntas, así te queda
más claro. En la página 4 de los apuntes, donde habla de cúbico simple, ¿sí? Que era lo que te decía ahí, que las glándulas salivales tienen un epitelio cúbico simple. En la página 4 de los apuntes, donde tenés cúbico simple, él dice superficie del ovario, túbulos renales, y te dice algunos ductos de glándulas exócrinas, ¿sí? En ese caso, las glándulas salivales son glándulas exócrinas, entonces a esas glándulas, ese sería un ejemplo de glándulas salivales. Claro, pero en el cuadrito que está, no en los apuntes, sino en el cuadernillo, salía como cuboide estratificado. Por eso Bien, porque dice conductos de glándulas salivales. no es lo mismo. Y acá tenés acá algunos ductos. Claro, porque acá ¿cuál es la diferencia? Los ductos hacen referencia a la glándula y los conductos es a los canales que van uniendo entre las glándulas. Ah, bien. ¿Sí? Y después tenemos túbulos renales, que era como nos decía Sofi, epitelio cúbico estratificado era incorrecto porque era cúbico simple. Y la última era correcta porque decía revestimiento del intestino delgado, epitelio cilíndrico simple. Eso era correcto. ¿Sí? ¿Ahora quedó claro? Sí, ahora sí. Sí. Pensé que era lo mismo los Ajá, conductos de las glándulas que las que los glándulas. ductos. Ajá, bien. No, los conductos son justamente, digamos, serían las que unen o las que transportan. ¿Alguna duda de este trabajo práctico? Yo no, profe. Bien. Entonces, voy a cortar la grabación que ya hemos terminado lo de hoy.